¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo y ya con el transistor. El transistor es un semiconductor normalmente de tres patas. Como ustedes pueden ver aquí tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Estos son encapsulados, lo que significa que en condiciones diferentes y con nomenclatura o matrículas diferentes, yo puedo tener en este encapsulado un triac, un transistor, o puedo tener aquí también un triac, un MOSFET, un transistor, aquí un triac, un MOSFET o un transistor, y así sucesivamente. Hay diodos también que vienen en este tipo de encapsulados que normalmente se usan en las fuentes conmutadas, pero bueno, ya ese es otro tema que trataremos más tarde. Vamos a hablar de lo que es el transistor como ya parte de lo que es la parte 2 de este curso de inversor, el cual trata de lo que son los semiconductores y pasivos. Como yo le había dicho anteriormente, en estos videos, al menos en esta parte, en la segunda parte, es posible que tengamos que hacer varias partes, porque son varios componentes. Dentro de la gama de lo que son los semiconductores, tenemos una gran variedad. Y en verdad no me interesaría que se quedara ni uno, que ustedes no puedan obtener la información de ellos y poder alcanzar un nivel de aprendizaje avanzado o por lo menos superior. En lo que a mí respecta, me interesa verdaderamente que ustedes puedan aprender lo suficiente sobre lo que son los semiconductores. Bien, con el estudio del transistor estamos llegando prácticamente al apogeo del curso de electrónica, porque este es un componente que tiene que ver mucho con el desempeño de la mayoría de los electrodomésticos, de todo lo que se ha inventado. El transistor es la piedra angular prácticamente, por su condición de semiconductor y por sus características. Recuerde que el componente electrónico por excelencia y que a su vez constituye el corazón de esta ciencia. Antes del transistor, las funciones electrónicas estaban centradas en el tubo electrónico, como habíamos mencionado anteriormente en la parte del diodo que habíamos estudiado. Pero este era costoso y espacioso y deficiente, muy costoso. Ahora con el transistor disfrutamos de circuitos prácticos, como se lo había ya mencionado, versátiles, compactos, pequeños, económicos y eficientes. En verdad hay una gran gama de encapsulados, porque ustedes pueden ver fácilmente un transistor con un SO-TO3, que es un CMD superficial, un TO220, que es el que tenemos aquí, que estoy mencionando con enlace, un TO92 y así sucesivamente. Estos que están aquí son de mayor potencia. Bien, para que nos hagamos una idea de las dimensiones abstractas del transistor, pensemos que en un momento que la inteligencia artificial está hecha con estos componentes. Cuando usamos una calculadora para sacar la raíz cuadrada, un número o para dividir, es bueno saber que esta función la están haciendo los transistores. Cuando escribimos en una computadora, pensemos que estamos escribiendo en una memoria hecha con transistores. Y cuando en la guerra los americanos lanzan a los enemigos un misil autodirigible, este se maneja con un cerebro electrónico que está fabricado con transistores. ¡Wow! Verdaderamente el transistor es una parte fundamental de la electrónica. Como podemos darnos cuenta, el transistor ocupa un lugar muy amplio en nuestro mundo moderno. Se aplica tanto en un simple reloj de pulsera como en un flamante avión. Todos los equipos electrónicos actuales están hechos a base de transistores, pero para estudiarlo en cada aplicación debemos hacer una especialidad en la rama correspondiente. Así existen especialidades como la radio, la televisión, la informática, los sistemas servo, etc. ¿Cómo se constituye un transistor? Los transistores vienen con una diferencia en cada uno y podemos mencionar dentro de lo que son los más comunes, los BJ, los FET, los MOSFET, los UJT y los PUT.
El transistor bipolar de juntura BJT. Este transistor, que está constituido por tres cristales de material semiconductor, los tipos P y N, se llama de juntura porque en la unión de los tres cristales resultan dos junturas y se llama bipolar, porque de las dos junturas una se polariza de forma directa y la otra de forma inversa. Lo que quiero dejar dicho que para cada transistor existe un positivo que se polariza positivo y uno que se polariza negativo. Ya más adelante con los símbolos yo le estaría explicando en la próxima parte lo que es cómo se polarizaría ya un transistor, para que tengan una idea. Recuérdense que son tres patas, hay dos que son positivas y hay una que es la base, que es donde entra la corriente para ser amplificada. Es decir, yo entro la corriente por acá, suponiendo que sea EBC, que es emisor, base y colector, entro la corriente por aquí por medio de una resistencia, si es NPN, me entra por el colector y me sale por el emisor. De este símbolo ya hablaremos más tarde en la próxima parte de lo que es el transistor. Bien, estamos ya hablando sobre lo que es la medición, es el BJ. Fíjense, nosotros tenemos los transistores, vamos a utilizar como ejemplo este encapsulado, el cual viene con, como ustedes pueden ver, con tres patas. Discúlpenme el ruido. Lamentablemente estoy centrado en una calle donde es muy transitada principalmente por motocicletas. Me disculpan esa partecita. Esperemos que cuando podamos crecer, pues cuando crezcamos como canal, podamos tener un estudio más profesional y poder entregar a ustedes un material como ustedes se lo merecen. Bien, tenemos la pata 1, la pata 2 y la pata 3. Podríamos decir que este puede ser la base, colector y emisor. Entonces, vamos a utilizar este símbolo, que es un NPN. ¿Por qué NPN? Bueno, yo digo que es NPN y está establecido así, no solamente porque lo diga yo, porque yo tengo tres cristales. Tengo uno negativo, otro negativo y otro P. O sea, yo tengo N, P, N, porque es un transistor que se polariza positivamente. ¿Qué significa eso? Son tres cristales, pero no tiene nada que ver cómo yo le introduzco el voltaje. Yo podría incluso polarizar ese transistor con un voltaje positivo por acá. Siempre positivo debe ser la base, por eso que la base es la que decide qué tipo de voltaje tú debes de aplicarle. Si fuera PNP, que es este caso, como ustedes ven los símbolos son diferentes, yo tendría que introducirle a la base un voltaje para que encienda el transistor, se sature y pueda conducir de 0.7 voltios negativo por acá, y en este caso 0.7 voltios positivo para que él comience a conducir. Si yo tengo 12 voltios aquí, obviamente me va a salir 12 voltios pero menos 7, porque el transistor resta los 0.7 de la base, y entonces yo no tendría ya 12 voltios, sino que yo tendría 11.3 voltios. Por cada diodo que nosotros le agreguemos a cualquier circuito, se debe de restar 0.7 voltios. ¿De acuerdo? La amplificación de un transistor está dada por el datasheet o su hoja o nomenclatura, en donde especifica la cantidad de voltaje que debe recibir el transistor por el colector. Si por ejemplo son 100 voltios, no es recomendable utilizar los 100 voltios, sino trabajar en base a un 50%. Eso va a hacer que el transistor trabaje con un voltaje más estable
y no sufra pérdidas en la ganancia. La HFE, que es lo que significa la ganancia del transistor en modo de amplificación. Vamos a hacer un cálculo, por ejemplo. Para una resistencia que yo le coloque en la base a los 12 voltios, yo le colocaría una resistencia aquí de este lado, conectada directamente a esta otra pata de 10K, 12 voltios. Entonces, lo que yo tendría que hacer es dividir, aplicar la ley de Ohm, que lo vamos a ver más adelante, y dividir el voltaje entre la resistencia para luego multiplicarlo por el coeficiente de amplificación, que es el HFE, que normalmente es de 100 en adelante, y eso es lo que me va a dar la corriente que yo voy a tener en la salida del emisor. Fíjense que yo conecto por el colector, ¿de acuerdo? Y saco por el emisor, pero lo correcto sería yo entrarle un voltaje negativo, aunque yo lo polarice positivamente, y entonces sacarle un voltaje negativo aquí. Ahí sí sería la amplificación correcta. De igual forma, sería lo mismo para el PNP, alimentándolo con un voltaje positivo por el emisor y sacando un voltaje positivo por el colector. Es para que ustedes tengan una idea de cómo se polarizan los transistores. Para medirlos, yo tengo que utilizar la base como punto de apoyo entre el emisor y el colector. La base siempre va a medir entre emisor y colector un ohmiaje, y de aquí, de la base al colector, te va a medir otro ohmiaje. Se mide, como yo lo había mencionado en la parte del diodo, se mide con el símbolo del diodo en el tester, ¿de acuerdo? Si es NPN, ponemos la punta roja en la base y tomamos la punta negra en colector respectivamente y en emisor también, ¿de acuerdo? Para el otro caso del PNP, igual. Estos dos, colector y emisor, no pueden medir. Si miden, hay problema, hay fuga. Muchas veces miden incluso en cortocircuito. Casi siempre hace el tester lo que hace que pone 0.000 cuando tú mides aquí a aquí. No puede haber medidas ahí. Si hay medida en esa parte, el transistor está malo. Solamente puede existir medida entre base, emisor, y base y colector. Bueno, espero que esto le haya servido. Por esta parte terminamos con lo que es el transistor. Si quieren buscar más información o alguna duda, me pueden escribir al canal o mandarme un correo a mi dirección de correo electrónico, que ya ustedes deben de tenerla ya en el canal. Siempre pongo la información, no me pueden escribir. Cualquier duda pueden escribir y yo le explico. Entonces terminamos con esta parte y nos vemos en el próximo video.